¿Qué tal, gente? Empató Newell's 1-1 en un partido aburridísimo ante Defensa y Justicia por la fecha número 5 del torneo clausura de la Liga Profesional. Y tenemos que sí o sí analizar qué fue lo que nos dejó este encuentro ante el Halcón de Varela, dirigido por Mariano Soso, Chanta, porque de por sí, para un equipo totalmente muleto, totalmente diferente, alternativo, en relación a lo que veníamos viendo desde el inicio de esta clausura, el partido de Copa Argentina, y priorizando más que nada la base titular de cara a lo que va a ser el clásico, aprovechó esta oportunidad que se le dio después de haber conseguido el pasaje a cuartos de final de Copa Argentina de Atlético Tucumán en Salta, priorizó el recambio, priorizó darle oportunidad, chance a jugadores que ni siquiera habían sumado minutos, inclusive a jugadores que por decisión del propio entrenador se estaban entrenando aparte del resto del plantel, más que nada porque le había comunicado que no iban a ser tenidos en cuenta. Caso Salcedo, que de no ser tenido totalmente en cuenta a ser titular en el encuentro de hoy, lo mismo que Juanchón García, que ante la baja de delanteros por lesión, ya sea Gijena, ya sea Benedetto, lo volvió a tener en consideración. Recordemos que jugó en Salta ante Atlético Tucumán y hoy fue de la partida, arrancó en el 11 inicial que propuso en cancha de Logro y vimos un partido en el que desde el minuto cero Newell fue replegarse y tratar de ganar lo que pudiese encontrar a través de alguna contra, porque vimos que la defensa era con Mosquera y con Tavares en los laterales, línea de defensores centrales de Noguera, de el propio Sosa y el regreso de Salcedo, el regreso de Willy al arco, y encima tenías el debut del doble 5 titular, que era el primer partido oficial de Gaspar Iñiguez y el regreso del uruguayo Martín Fernández, que también había asumido minutos en el encuentro pasado. Pero lo que se vio principalmente era, la pelota era totalmente de Defensa y Justicia. Le cedió la responsabilidad, el conjunto del Halcón era de tener más que nada la posesión, porque Newell básicamente se la cedía, eran los 11 jugadores del campo propio, aprovechando lo que pudiese ser algún error, algún pelotazo cruzado que saliera mal, la pelota que siempre pasaba por los pies de Aaron Molina, que no fue muy incisivo hasta que le metieron el cambio. Y defensa siempre buscaba el ataque hacia los costados, más que nada en el sector que defendía Alejo Tavares, porque vimos básicamente que es increíble que haya llegado a primera. Es increíble primero que haya llegado a Newells, y más preocupante es que no tengas una alternativa en caso de que Martino no pueda ser titular, y ni siquiera de las divisiones inferiores, porque no tiene razón de ser. Es imposible ver a un jugador de estas características en cancha, en donde cada vez que tiraba un centro desde el otro costado que se proyectaba Alexis Soto, los centros llovían adentro del área. Tavares se quedaba mirando al jugador que tiraba el centro y no lo veía Hauch, que siempre le venía comiendo las espaldas y siempre le anticipaba cada vez que el otro simplemente esperaba la pelota y no yendo a buscar la misma a la hora de despejar. Era situación donde venía el centro, algún jugador de defensa que trataba de conectar y Barlacina que se tiraba para la foto, alguna que otro centro pudo cortar, pero la propia impaciencia e inoperancia de Defensa y Justicia a la hora de terminar la jugada de peligro que se le presentaban, le daban vida a Newells, que trataba de generar, ya sea a través de un pelotazo largo a Juanchón García o a la espalda de los laterales para que corra Orozco y que pudiese ganar en velocidad. Tuvo la oportunidad en cuanto a un pelotazo que Newell despeja en la mitad, hace una volea rara que la pelota justamente cae adentro del área, la termina despejando creo que Rafael Delgado del córner, y ahí de esa ocasión vino el primer gol de Newell's. Y me dirá por qué.
El encargado de ejecutar la pelota fue Gaspar Iñiguez, que hasta ese momento no había hecho nada. Siempre llegaba 1 o 2 minutos tarde a la hora de tratar de cortar o posicionarse para cerrarle los espacios a los jugadores de defensa que se venían, caso Molina, caso Kevin Gutiérrez, que de no poder pasar por el medio siempre hacían hacia los costados, porque el sector, vuelvo a recordar, defendido por Tavares, era básicamente una avenida Pellegrini sin tránsito, totalmente libre y despejada para que cualquier jugador en esa posición pudiese proyectarse y tirar centro al área. Pero Newell supo aprovechar la ocasión que tuvo en ese momento. 18 minutos 19 de la primera mitad, córner, jugada preparada porque el tiro centro de Iñiguez fue básicamente a la cabeza y a la carrera vino Gerson Mosquera, que no tenía marcador, cabeció solo hacia el otro palo, nada que hacer para Boloña, que hasta ese momento era un espectador total del partido, y ponía a Newell arriba 1-0, después de no tener situaciones de gol, no haber cruzado básicamente la mitad de la cancha al campo contrario del rival, y Newell se ponía arriba, cosa que parecía poco improbable de lo que se había mostrado en el encuentro, y después Newell volvió a pararse de la misma manera que como había iniciado el encuentro, replegándose todos los jugadores de Newell en campo propio y que defensa hiciese lo que hiciese. Pase, tenencia de pelota intransigente por momentos. Soso se lo notaba bastante molesto porque esperaba una circulación de la pelota más rápida, forzando a que Newell tratase de salir de ese abroquelamiento y que los espacios que pudiese dejar lo supieran aprovechar con pases más precisos, más rápidos y que en algún momento pudiesen aprovechar. Hubo una en donde Sosa mete un pase entre líneas a Militelo que lo deja girar. El paraguayo Saúl Salcedo le pega en el palo, en el rebote quiere agarrar Hauch, la manda a cualquier lado y se terminaba salvando Newell en una de las ocasiones más claras que hasta ese momento tenía defensa. Y después de una serie de rebotes, de una serie de estar muy atrás, que Noguera tratase de sacar todo lo que le tiraron a su sector, centro de Sosa, nuevamente se queda paspando moscas. Alejo Tavares lo anticipa Hauch, después arma una carambola, la despeja Salcedo, el rebote lo recupera Molina y César Pérez, que se adelantó viendo cómo que Newell siempre se quedaba muy atrás, la mitad de la cancha del propio defensa empezó a adelantar más las líneas, prácticamente los defensores centrales estaban en campo de Newell, la agarra, le pega como viene, pega en el palo, nada que hacer para Willy Barlacina, que se tira para la foto y se ponían las cosas 1-1, faltando 5 minutos para que termine el encuentro. Y eso que Newell hasta ese momento tuvo otra ocasión después de una serie de rebotes desde un lateral en donde Fernández ingresa al área con la pelota solo frente al arquero y define apenas al lado del palo, salvándose y lo que podía haber sido el 2-0 parcial. Y se terminaba la primera parte en un 1-1, en donde era, podemos decir, resultado justo. Puede ser, era más defensa, quedó totalmente demostrado. Pero después la segunda mitad fue una pérdida de tiempo, si me lo permiten decir, porque las acciones que generaba defensa fueron menos. Newell's básicamente no atacó en todo el segundo tiempo. Y eso que apenas pasaban 10 minutos de esa segunda mitad, veías a varios jugadores que ya se lo notaba agotados. Caso Gaspar Iñiguez, que vaya, si sea de paso, que haya bajado 20 kilos, todo lo que vos quieras, el jugador no tiene ritmo. Se lo notaba agobiado, se lo notaba buscando aire por varios momentos. La única que tuvo fue básicamente el centro a la cabeza de Mosquera y nada más. Fue lo único que aportó el jugador Isla Ferrer en todo el partido. Y uno decía, Fabiani, mete cambios. Fabiani, mete cambios, algo en la mitad de la cancha para que pudiese alguien cortar algo, porque se venía defensa, más allá de los centros que no terminaban en la nada,
Barlacina fue menos exigido que lo que había sido en la primera mitad, pero los ingresos de Chaverano, los ingresos de David Sotelo para buscar algo de oxígeno, algo de recambio físico, más que nada aportando lo que puede ser la juventud de los jugadores de Newell's a la hora de presionar. Newell's seguía básicamente replejándose atrás, Fabiani quería adelantar un poco más las líneas, Soso seguía exigiendo que pudieran ser más rápidos y precisos a la hora de circular la pelota. Pudo haber hecho algo defensa con el ingreso de David Barbona, que empezó a molestar, empezó a ser más preciso con la pelota en los pies, pero seguía haciendo poco y nada. Los jugadores de defensa, cada vez que iban a disputar una pelota aérea, siempre iban con los codos a la cabeza de los jugadores de Newell's. El árbitro, muy permisivo para mi gusto, dejaba seguir mucho el juego, más allá priorizando lo que podría haber sido minutos de juego, pero en líneas generales fue un partido aburrido que fue de más a menos, y más aún pensando en lo que se viene, y encima que después el dato de color fue el ingreso de juvenil Jerónimo Gómez Matar, que le dieron la cinta de capitán, más que nada por, no sé, alguna muestra de personalidad, algo que dijo Fabiani, pero tuvo alguna que otra aparición, pero nada de por sí sobresaliente que pudiese aportar a un cambio de lo que venía el ritmo del partido, pero de por sí el encuentro fue un espanto, nada que aportar en esa segunda mitad porque eran o centros o Barlacina que salía a cortar alguna que otra pelota que le cayera al área. En línea general me gustó el partido de Mosquera, el partido de Noguera que fue mejor a lo que había sido el encuentro pasado, pero después nada más. Tavares básicamente para romperle el contrato en la cara y meterle una patada en el culo. Pero ahora hay que pensar en lo que va a ser el clásico el día sábado 23 de agosto a las 17:30 horas. Y veremos qué va a parar Fabiani, veremos qué jugadores de los que pudo jugar y demostrar hoy va a tener en consideración. Y esperemos que podamos, por lado de Newell, seguir mejorando. Siento que les falta un poco de punch, pero espero que sea una alegría para todos los rojinegros. Así que yo por mi parte me estoy retirando. Vuelvo a repetir, suscríbanse, pulgar para arriba para cada uno de los videos y que le lleguen a más personas. Así que yo me estoy retirando y nos vemos en el próximo encuentro.